Buenos días, un cordial saludo para todos quienes están en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de I99. Saluda a Ramiro Cepeda y Enrique San Martín. Déjeme empezar un poco diciéndole crónica de una muerte anunciada. Sabíamos ya cómo iba a proceder la Corte Constitucional con respecto a los últimos decretos, leyes que mandó el presidente de la República. Ya era sabido. ¿Es necedad o ignorancia? Bueno, es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional en efecto realiza un control de los denominados decretos ley calificados como urgentes en materia económica por el presidente de la República. Pero lo que no sabíamos, quienes interpretamos la Constitución y leemos todos los días, es que la Corte Constitucional podía hacer un control de lo que es urgente en materia económica. Y ahí podríamos decir que la Corte Constitucional, por un lado, realiza un control político bajo los principios de conveniencia y oportunidad, y por otro lado, un control económico de las leyes. Imagínese usted que ni siquiera la Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas, cada uno con 4 asesores y una unidad de técnica legislativa, puede hacer un control económico de las leyes. Pero la Corte Constitucional sí puede hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, Constitucional ya ha determinado cuáles son los parámetros para entender lo que es o lo que no es urgente en materia económica. Y creo que la Corte ha rebasado sus atribuciones constitucionales, porque esa es una facultad privativa del presidente de la República. Pero ante ese escenario de que la Corte Constitucional ya te negó un decreto ley debido a que no cumplía con esta característica de urgencia en materia económica, creo que el gobierno nacional debía curarse en sano y, en efecto, revisar qué es lo que podría pasar ese filtro de la Corte Constitucional. Eventualmente lo que tiene que ver con esta ley de reestructuración empresarial, de quiebra, etcétera, yo creo que no podía pasar el filtro de la Corte. Ahí tengo mi cierto tipo de comentarios. Pero a mí sí me llama la atención que en lo que tiene que ver con el decreto ley, para dar una respuesta a aquellos estudiantes que adquirieron un crédito educativo y que actualmente están coactivados, están embargados, a punto ya de que les rematen los bienes y en una situación calamitosa en la cual no pueden pagar el capital y peor aún los intereses de esos créditos educativos, la Corte Constitucional le dijo no, que eso no es urgente y que mejor siga esperando su turno hasta que llegue la próxima Asamblea Nacional. Entonces, sí, por un lado podríamos decir, sí, necedad del Ejecutivo que sigue insistiendo con esto cuando no es urgente en materia económica, pero también hay cierto tipo de casos, como el que estoy mencionando, en el cual tenía todas las características para que pase el filtro de la Corte Constitucional. Y finalmente la Corte dijo que no, que más bien espere a la nueva Asamblea Nacional y que todavía siga generando intereses y multas y demás recargos y que algún momento le han de solucionar ese problema. André, yo ahí sí tengo mi punto de vista. Yo creo que la Corte, si bien es cierto, su función primigenia no era esto, estamos en una situación de excepción en que tiene que hacer un balance, un contrapeso al Ejecutivo que está casi nadando solo y para que no nade solo, tiene que, para quitarle ese tufo a dictatorial, porque gobernar sin asamblea es más o menos eso, aunque esté facultado por la Constitución y sea una medida totalmente legítima y legal, ¿ya? Pero la Corte a definir las urgencias no cree que le marcó la cancha al Ejecutivo, sabes que define bien las urgencias. No es que yo te voy a definir tus urgencias, pero tú ten criterios suficientes para definir lo que es urgente y no. Y en ese tipo de valoraciones que son totalmente subjetivas, entró la Corte pero le marcó la cancha y el Ejecutivo no entendió que le estaban marcando la cancha. A eso es que voy. Yo puedo discrepar con el Ejecutivo de la urgencia, pero debo determinar que si el órgano que está haciendo contrapeso hoy me la marca, ya por lo menos debo de aceptarla, ¿no? De acuerdo. Y en efecto, coincido con usted, porque si ya estamos hablando de una Corte Constitucional y utilizando los mismos términos, ha marcado, ha trazado la cancha, yo como ejecutivo tengo que someterme a aquello más allá de que no esté de acuerdo. Pero a mí sí me llama la atención este tipo de control que hace la Corte,
porque uno entendería que estos decretos ley, al someterse a un control de la Corte Constitucional, simplemente debía limitarse a que el artículo tú lo analizas en función de lo que dispone la Constitución de la República y llegas a la conclusión si es o no contrario a la Constitución de la República. Nada más. Ese era el trabajo que debía hacer la Corte Constitucional. Porque en ningún artículo de la Constitución ni la ley te establece claramente cómo debería hacer este control la Corte Constitucional para especificar qué es lo urgente en materia económica. Es decir, prácticamente la Corte Constitucional se puso la camiseta de asambleísta constituyente o de legislador y comenzó a desarrollar. Ahora, volviendo al punto inicial, sí, yo creo que el Ejecutivo, si ya está trazada la cancha, ya está delimitado lo que debe ser urgente en materia económica, por más que no te guste, tienes que respetar aquello y fundamentar los próximos decretos ley o los decretos ley que ya presentaste bajo esas limitaciones que ha establecido la magistratura. Y con eso no pasas este tipo de chascos jurídicos y obviamente no te expones al cuestionamiento de la opinión pública en el sentido que ni siquiera puedes hacer un decreto ley porque la Corte Constitucional no te ha dado pase a través del dictamen correspondiente. Claro, el Ejecutivo está, como se dice en béisbol, tres bolas y dos strikes, y no creo que ya ahorita ya es lo que están, como en el fútbol también, pidiendo tiempo para terminar, porque pensaron, yo creo que se pensó que era muy fácil gobernar sin asamblea, pero con una corte que iba a aprobarle todo. Pero André, yo le voy a hacer una pregunta conceptual, más que ya coyuntural, porque hay que trabajar en lo conceptual para futuro. Hay que reglamentar todo este tema de la muerte cruzada si pensamos mantener esa figura dentro del ordenamiento constitucional ecuatoriano, porque todo esto que estamos viviendo no debe de suceder en estos tiempos, los tiempos electorales que hemos visto que son escasos, que se han tenido que omitir requisitos, formalidades que demanda todo un proceso en homenaje al tiempo para las entregas de credenciales, para la instalación de la asamblea, para la instalación, para la entrega del mando del presidente que resulte electo, etcétera, 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 y temas como el que estamos discutiendo. ¿No le parece que esta facultad constitucional del presidente de disolver la asamblea, o en el caso cuando lo pueda aplicar el legislativo hacia el presidente, amerita una reglamentación clara, diáfana, que nos impida hacer este tipo de apreciaciones que pueden tener varios puntos de vista, pero que en definitiva quien sale perjudicada es la República? En efecto, y coincido totalmente con usted, creo que esta muerte cruzada nos ha permitido identificar los vacíos normativos que existen respecto de los siguientes aspectos colaterales que se dan. Usted ha mencionado uno de ellos, lo que tiene que ver con las elecciones. Y yo a eso sumaría el control que realiza la Corte Constitucional, porque uno ve la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución de la República y no está establecido el procedimiento de control de los decretos ley. Y es tan así que la Corte Constitucional en el camino tuvo que inventarse un trámite haciendo audiencias públicas, dando la palabra a los 10 primeros amicus curiae y sin establecer tiempos o plazos de pronunciamiento. Entonces, en efecto, existen cierto tipo de vacíos. Otro tipo de vacíos tenemos en materia electoral. Justamente vemos que existe algún tipo de problemas al momento de presentar las candidaturas, lo que tiene que ver con los recursos. Creo que se deberían especificar con mayor detenimiento todo lo que tiene que ver con los plazos, el trámite de impugnación, de que se hacen a cierto tipo de candidaturas, etcétera, etcétera. Y evidentemente ajustar los procesos electorales a lo que viene a ser la esencia misma de la muerte cruzada y cómo esta podría ser un mecanismo que permita dotar de cierto tipo de condiciones de gobernabilidad
al país. Y así podríamos seguir hablando de un montón de cuestiones, porque imagínese usted que inclusive yo me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el presupuesto general del Estado? Si no tenemos Asamblea Nacional, ¿quién aprueba el presupuesto general del Estado para el siguiente ejercicio fiscal y la programación cuatrianual? Eso no existe. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? ¿Qué pasa con aquellas leyes que fueron expedidas por la Asamblea Nacional y estaban en debate, que fueron expedidas por la Asamblea Nacional y están en veto presidencial? El presidente de la República se queda acogido el proyecto de ley. Se espera que llegue a la nueva Asamblea para objetar el proyecto de ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que existe ausencia definitiva y concurrente del presidente y vicepresidente de la República? ¿Quién asume la máxima magistratura del país? Porque en un escenario normal en el cual hay ausencia definitiva y concurrente del presidente y vicepresidente, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Pero sin Asamblea Nacional, ¿quién asume la máxima magistratura del país? Entonces vemos que existen varias cuestiones que se presentan y que evidentemente tienen que ser objeto de algún tipo de reglamentación, algún tipo de regulación por parte de los organismos correspondientes, principalmente yo diría la Asamblea Nacional con reformas puntuales a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, a la Ley de la Función Legislativa, a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, porque inclusive no sabíamos qué iba a pasar con los señores del Consejo de Participación Ciudadana, disuelta la Asamblea Nacional, ante quienes se posesionan. Porque el acto jurídico mediante el cual ya pueden ejercer el cargo es la posesión. Y si no tienes órgano legislativo, ¿quién posesiona la autoridad? Y así podríamos seguir enumerando algunos casos que evidentemente requieren de regulación en el marco de una muerte cruzada. Pero ya como opinión ciudadana, yo esperaría que en la vida republicana y democrática de nuestro país no se vuelva a dar una situación como estas, porque en efecto genera cierto tipo de incertidumbre, de inseguridad y la institucionalidad queda endeble. Sí, yo creería ya a priori, en base a la experiencia, que más fácil que andar pensando en tanta reglamentación sería en suprimir la posibilidad de tener esta prerrogativa presidencial o legislativa, porque está demostrado que lo que más trae es inestabilidad que estabilidad y más complica que resuelve. Le paso a Enrique San Martín que continúa con la entrevista, André. Gracias, Ramiro. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bien, en el mes de junio de este año, cuando le niegan al presidente de la República dos decretos, o a ver, le aceptan uno, que fue el de, creo que, a ver, le niegan el de zonas francas y aceptan, en todo caso, el de economía familiar o rebaja de impuestos. ¿Me corrige, doctor, si estoy en lo cierto? Ok. A partir de ello, el presidente de la República elabora un texto que se lo dirige a los jueces de la Corte Constitucional. Lo voy a compartir con usted, quiero su criterio. Y el presidente de la República, y esto es textual, señala: la Corte ha optado por un alto grado de inseguridad jurídica y ausencia de certeza respecto a los ingresos que el Estado obtiene para la planificación de las urgencias de los ecuatorianos. No se trata de una defensa a ciegas de las atribuciones presidenciales, sino de la defensa por convicción del régimen constitucional republicano y democrático del Ecuador, enfatizó el gobernante. Junio 2023. Han transcurrido otros 30 días, nuevamente la Corte Constitucional, ya lo señaló Ramiro. ¿Cuál es su criterio, doctor? Coincido totalmente con el Ejecutivo, porque aquí no es cuestión de darle o no la razón al presidente de la República independientemente de quién esté en el cargo. Yo creo que es importante respetar las instituciones y en ese sentido el único que maneja la política económica, fiscal, comercial del Estado es el presidente de la República y es el único que puede determinar cuáles son las necesidades, las urgencias que tiene el país en materia económica. Y la Corte Constitucional, vuelvo y repito, está realizando con este tipo de dictámenes un control político y económico de los decretos ley, cuestión que ni siquiera puede hacerlo la Asamblea Nacional. Entonces, tú los indicadores económicos, macroeconómicos, fiscales, etcétera,
Yo no sé qué términos o qué estudios utilizó la Corte Constitucional para poder llegar a esa conclusión. Seguramente han de haber contratado economistas, expertos tributarios, que digan si es que en efecto la ley, el decreto ley cumple con esos parámetros y pueda solventar una situación de emergencia de carácter económico, llamémosle así. Pero más allá de eso, creo que la Corte Constitucional, me ratifico en que existe una extralimitación, pero bueno, en un Estado de Derecho tenemos que respetar los fallos de la Corte Constitucional y en ese sentido el gobierno nacional debería emitir los próximos decretos ley, conforme ya lo han señalado varios de los voceros del Ejecutivo, Ujú. tomando en cuenta estas particularidades. Claro, pero doctor Benavides, o sea, aquí hay algunas críticas, ¿no? Tanto en medios digitales como en prensa, donde señalan que de pronto quienes rodean al presidente de la República están también pecando a veces por desconocimiento, no utilizar otro término, por desconocimiento, pues tal parece que no elaboran bien, señalan estas personas quienes hacen las críticas, cuando envían los decretos a la Corte Constitucional. Ahora, y este es mi criterio, la Corte está sancionando o en todo caso revisando, aceptando, negando, porque de fondo hay un trasfondo político, doctor. Creo que también existe de por medio un trasfondo político, pero antes de continuar con esta Ya. idea, Ujú. yo considero que es obligación principalmente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia tomar en cuenta estos parámetros que ya los dispuso la Corte Constitucional y a partir de ahí hacer dos ejercicios. El Ya. primer ejercicio, que consiste en decirle al presidente de la República si este proyecto de decreto ley cumple con la característica de urgencia en materia económica y de ser así, presentarlo. Y el segundo ejercicio tiene que ver con la fundamentación del decreto ley. Si vemos que es viable, justificar con los tres parámetros que ha dictado la Corte Constitucional. Y en ese sentido, no pasar este tipo de, llamémoslo así, chascarrillos que Ujú. evidentemente cuestionan y ponen en tela de duda las actuaciones que tiene el gobierno. Ahora, que existe un trasfondo político, es claro que existe un trasfondo político. La Corte Constitucional ha actuado en ese sentido desde que admitió el juicio político en contra del presidente Lazo, porque si uno revisa el expediente, eso no daba para un dictamen de admisibilidad, pero yo pienso que la Corte Constitucional lo que dijo fue, mejor nos quitamos una papa caliente de encima y con eso mandamos este problema a la Asamblea Nacional y ahí que se maten. Entonces, Ya. claro, tú dijiste, te saca ese papa caliente porque se te venía cierto tipo de sectores políticos, el sector indígena, y más bien que ahí en la Asamblea Nacional se vea cómo se soluciona este tema. Y claro, algunos decían, ah, no, es que el presidente no va a declarar la muerte cruzada, ya por último, si se va Lazo, no importa y quedamos todos bien. Pero no fue así. Presidente Lazo dictó la muerte cruzada y la muerte cruzada también es un efecto colateral de del dictamen y la decisión que tomó la Corte Constitucional. Entonces ahí vemos claramente un efecto político. Vamos con otro contexto o efecto político de esto. Ya. Si bien es cierto, se decía que prácticamente el presidente de la República iba a mandar de un plumazo 5, 6, 10 Ujú. decretos ley urgentes en materia económica, la Corte Constitucional le dijo, no, no, aguante un ratito. No es que es así de simple y la Corte Constitucional se puso la camiseta de legislador y comenzó a ver lo que es conveniente o no es conveniente políticamente de estos decretos ley. Y evidentemente eso genera una situación de rechazo al gobierno también y de cuestionamiento, porque ante la opinión pública te dice, oye, ni siquiera puedes hacer un decreto ley, entonces ¿para qué sigues sentado en el puesto? Y Ujú. claro, en un gobierno desgastado, lo más fácil es ver todas las falencias que tiene para tratar de lavarte la cara y las manos respecto de las actuaciones que tú también puedas dar. Entonces, en efecto, los órganos constitucionales no es solo que responden judicialmente a través de sus sentencias,
sino que históricamente no solo hablo de esta Corte Constitucional, sino de anteriores y también como institución a nivel mundial, las Cortes Constitucionales son también un freno, un contrapeso a actuaciones de carácter político. Tan político es una Corte Constitucional que te puedes tumbar leyes que han sido expedidas por los órganos legislativos. Y no solo eso, incluso ahora las Cortes Constitucionales ya no son legisladores negativos, sino positivos, que también hasta pueden modificar las leyes que han sido aprobadas por el legislativo. Entonces vemos que en efecto existe un trasfondo político y que dentro del análisis y el razonamiento que tienen las Cortes Constitucionales también toman en cuenta estos aspectos. 8:40, estamos dialogando con el doctor André Benavides, constitucionalista. Una más, por favor, para quienes nos sintonizan por radio. Finalmente, doctor, no quiero que se escape esta pregunta. En todo caso, si el presidente de la República está preparando más decretos, pues, ¿debería abstenerse a su criterio o seguir intentando? Porque, a ver, y en mi criterio, doctor, como usted señaló hace un momento, están frente a un gobierno desgastado, no se quieren ensuciar, nadie se quiere mojar el poncho, como se dice comúnmente, pero yo no sé si más adelante el presidente de la República siga enviando decretos. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Qué deberían, a ver, qué es lo que deberían hacer en este caso? Algo más práctico que lo que está sucediendo. Bueno, en este caso, si a mí me pregunta y el presidente de la República me pide un consejo, yo le diría que no presente más decretos ley, porque lo más probable es que la Corte Constitucional no les dé paso, no dé el dictamen de admisibilidad. Y más bien la única eh, posibilidad que tenga para que tenga un dictamen favorable sería cuando existan situaciones extraordinarias y excepcionales, cuando ya llegue el fenómeno del niño. Porque ahí recién, cuando ya existan las inundaciones, las afectaciones, los muertos y los damnificados, ahí la Corte Constitucional nos va a decir que sí, que en efecto ahora sí existe la premura, la necesidad, existe la urgencia y por lo tanto podemos tener un dictamen. Cuando hay otros países que ya se están preparando para el fenómeno del niño, seguramente si se envía un decreto ley para tratar de mitigar, hacer frente a esta situación, prepararnos, va a decir la Corte, bueno, es un hecho que todavía no es predecible, así que espere cuando exista la urgencia. Entonces yo más bien le recomendaría que el presidente de la República tenga listos los decretos ley y cuando ya existan este tipo de situaciones los envíe y con eso tener la justificación para que pase ese filtro. Increíble, doctor, cuando tengan la evidencia. Doctor Raúl René, perdón, doctor André Benavides, perdón, consultor y analista político constitucionalista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, un abrazo y un cordial saludo para todos quienes están en camino. De igual manera, doctor. Bien, tenemos al ingeniero Raúl Ortiz, le rogaría